Le damos la bienvenida a todos los que están sintonizando y estarán, ¿verdad?, de alguna forma u otra viéndonos, sea a través de la página de Facebook, YouTube o ahora Salvación TV, y le damos las gracias por darnos el privilegio de poder transmitir a través de ellos. En esta hora quisiera hablarles acerca, en la segunda parte, del santuario y el nuevo pacto. La semana pasada estuvimos hablando de cómo es que nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento lo que se habla acerca de aquel sacrificio que se iba a entregar por nosotros, que era a través siempre de un cordero, de un animalito, ¿verdad?, que se preparaba y se sacrificaba. Por ejemplo, en ese Antiguo Pacto tenemos, cuando se habla en Hebreos 12:18, hablamos acerca del monte de Sinaí. Y mientras tanto, en el Nuevo Testamento estamos hablando en el mismo libro de Hebreos, en el mismo capítulo 12, versículo 22, acerca del monte Sión. Y así sucesivamente del santuario terrenal, como ahora tenemos en el nuevo pacto el santuario celestial, donde es que Jesús está oficiando los sacrificios imperfectos, porque no eran el sacrificio perfecto, aunque se decía, ¿verdad?, y en todo el sentido de la palabra, que no podía tener mancha, no tenía una patita quebrada, no podía tener nada de eso. Pero cuando estamos hablando del sacrificio que se ofreció por nosotros en carne, es un sacrificio perfecto, porque no había ninguna mancha ni pecado en él, nos dice el apóstol Pablo en Hebreos 9:26. Y también ese sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo cuando presentaba ante el santuario, ¿cierto? Y si él no presentaba un sacrificio y entraba con mancha de pecado, ¿qué pasaba con ese sacerdote? Moría. Y si era el sumo sacerdote, peor todavía, porque tenía que sacarlo con un cordoncito del lugar santísimo, porque nadie podía entrar a ver la presencia de Dios si no estaba preparado o no era separado para eso. Pero Cristo Jesús fue separado para eso. Y Cristo Jesús es el sacrificio o el sacerdote, debo decir, perfecto, porque en él no se encontró ninguna verdad. En él no se encontró nada que pudiese impedir que él procediera a hacer el sacrificio por nosotros. Así que Dios hace todo este plano acerca del plan de salvación, y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, simplemente porque Él quiere acercarse al hombre. Fíjense qué interesante. Dios podía mantenerse distante del hombre. Dios podía decir: yo estoy en el cielo, a mí no me va a afectar lo que está pasando en la tierra, ellos quedarán desolados allí y van a quedar prisioneros de ese planeta y a mí no me afecta en nada. Pero Él no pensó así. El amor de Dios no lo podía dejar pensar así. Así que el amor de Dios es que yo quiero acercarme al ser humano. Y Él lo hace hoy. Hoy Dios, en su gracia y en su amor, se acerca a nosotros. ¿Cómo lo hace? A través de su Santo Espíritu. Amén. Toca la puerta de nuestros corazones, nos busca, está tratando constantemente de llamar nuestra atención para que nosotros entonces podamos recibir los beneficios de ese plan maravilloso de salvación. Un plan tan maravilloso y tan precioso que nosotros es imposible que lo dejemos pasar. Y todo lo que hemos recibido, ese plan de salvación tan maravilloso y tan precioso, hemos sido bendecidos. Amén. Amén. Entonces, ese plan de Dios lo permite acercarse al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre no puede ir ante la presencia de Dios como pecado. Así como está, no puede. ¿Qué necesita? Estuvimos hablando un poquito acerca de eso, ¿no? Dime, hermana May, necesita a Jesucristo. Porque Jesucristo es el sacrificio que nos sustituye a nosotros. Y si yo voy sin sacrificio ante Cristo, ante Dios el Padre, perdón, yo no puedo estar allí. Es imposible que yo entre, ni tan siquiera me asome a mirar al Padre sin la intervención de Jesucristo. Porque a través de la justicia que Cristo Jesús me da a mí, me impacta, yo puedo entonces ser visto no como pecador, sino como pecador arrepentido. Ya, estar arrepentido significa que reconozco mi condición, mi situación, y reconozco que necesito un sustituto, que necesito alguien que pueda estar entre Dios y yo, y ese se conoce como Jesucristo. Y esa es la razón principal de Dios. Todo esto que ha surgido
del plan de salvación, entiendo al leer y comparar de que el deseo de Dios, el más fuerte que había en todo esto, era poder estar cerca del hombre. Porque con el pecado no podía estar cerca del hombre. ¿Qué pasó con Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. No podían estar, tenían temor, tenían miedo. Óigame. La palabra de Dios dice en el Salmo 114 que ante la presencia de Dios, ¿qué hace la tierra? Tiembla. Imagínese usted entonces como pecador, sin estar arrepentido, sin tener un intercesor, sin tener un abogado, sin tener un sustituto. ¿Cómo podríamos acercarnos a Dios? Imposible. Fueron los profetas como Daniel, que cuando se apareció y vio en el libro de Apocalipsis el apóstol Juan, aquel ser tan especial y poderoso, él dijo: pobre de mí, cayó como débil entre medio de tantas cosas que pasaron. Al igual que Daniel, cuando estaba viendo sus visiones, él se sentía atemorizado porque estaba ante el Santo de Israel. Y hago un paréntesis aquí, porque a veces nosotros podemos tomar muy liviano el estar ante la presencia de Dios. Y la presencia de Dios requiere precisamente santidad, respeto, y merece sobre todo que nosotros podamos humillarnos ante Él, para que entonces podamos recibir una respuesta antes nuestro deseo de estar en su presencia, Pudimos hablar la semana pasada, y haciendo un resumen ya, de que sin derramamiento de sangre es imposible recibir el perdón. Yo no puedo decir: yo soy bueno, estoy salvo, si yo no he aceptado a aquel que hizo el sacrificio por mí. ¿Cómo yo voy a decirle al mundo, al universo, que yo sí puedo entrar al reino de los cielos si no he recibido la sangre de Jesucristo? Si no ha sido derramada por mí, porque ¿cómo es que la sangre de Jesucristo es derramada por mí? Cuando yo lo acepto y creo en Él. Eso se me imparte, ¿verdad? Yo lo recibo por fe. Por eso es que el apóstol Juan dice en primera de Juan, tanto en el capítulo 1, versículo 9, como en el 2:1, que nosotros tenemos un abogado para el perdón de nuestros pecados. Y si hemos pecado, pues mira, vamos donde Él tranquilamente, confiado de que vamos a ser perdonados. Pero si no tenemos esa confianza, si no hemos aceptado a Jesucristo como Salvador, ¿cómo vamos a presentarnos ante el Padre? Si el Padre es lo primero que nos va a decir, ¿leíste Juan 3:16? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó el Padre, Dios, al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué va a pasar con Él? No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si yo no creo en Cristo Jesús, yo no puedo presentarme ante el Padre, porque el sustituto perfecto que el Padre envió fue su Hijo. Hay muchas personas que no entienden eso. Y algunos han rechazado a Jesucristo en todo esto. Pero el eje principal del plan de salvación sigue siendo y será Jesucristo. Amén. ¿Quién será el que mantendrá las cicatrices en el cielo por la eternidad? Jesucristo. ¿De quién hablaremos por la eternidad a otros mundos? De Jesucristo. Porque por Él nosotros hemos sido salvos, por gracia. Y esa gracia, esa dádiva tan bella y hermosa, es conocida como Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, dice el apóstol Pablo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amigos, por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Cristo Jesús. Porque es el único camino para recibir la salvación. Eso fue lo que Él dijo en Juan 14:6.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. ¿Cuándo viene al Padre? Nadie, si no es por mí. Entonces tú y yo necesitamos un sustituto. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, 18 y 19. 1 de Pedro 1, 18 y 19. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De cuál manera? Vana. ¿Qué significa vana? Vana es que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, en el sentido a la perfección, a lo bueno, a lo moral. Estamos viviendo en pecado. ¿Y qué dice ahora el apóstol Pedro? Fuimos rescatados de esa manera. ¿Cómo? Con la sangre preciosa de Cristo. ¿Cómo podemos ser salvos? Con otra cosa que no sea la sangre de Jesucristo. No. El apóstol está siendo claro aquí. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es tu sustituto y el mío. Gloria a Dios por eso. Sin mancha, nada de mancha, ni tampoco contaminación. Era un cordero perfecto. Perfecto. Especial. Y usted debe recordar eso cada vez que lee en el libro de Juan, cuando el apóstol Juan el Bautista, o sea, no el apóstol, perdón, Juan el Bautista, que estaba bautizando, dijo allí: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la sustitución es la clave de la salvación. No hay otra cosa. La sustitución, que es la clave de la salvación. Si usted no recibe a ese sustituto, usted no está entrando en el plan de salvación. Eso es bien sencillo. No tiene otra forma de traer, no tendrá otra forma. Es la única forma. Acepto a Cristo Jesús, entro al plan de salvación. Eso es así. Si yo no acepto a Cristo Jesús, no entro al plan de salvación, porque Juan 3:16 bien claro, y el apóstol Pedro es claro aquí. Necesitamos ese sustituto. Y en el nuevo pacto, aquello que estamos viendo ahora también, nosotros merecemos la muerte, pero al recibir a Cristo Jesús como el sustituto, ¿qué nos dice ahora la palabra? La dádiva de Dios es vida eterna. Yo recibo a Cristo Jesús, yo recibo entonces la vida eterna en Él. Y esa es la promesa para todos. Eso no es para un grupo, para otro, para este y el oeste. No, eso es para todos. Para todos los que quieran aceptar. Y eso es bien importante que podamos entender. Y algunos pudiesen decir: pastor, pero es que yo soy tan pecador, ¿cómo es que Dios me podrá aceptar? Y estaba hablando en una de mis visitas con una de las personas que visité acerca de eso. Porque hay personas que pueden pensar de que han ido tan lejos que Dios no los puede perdonar. Pero Cristo Jesús, cuando llegó como sustituto, Él dijo: a estos sí y a estos no. Él dijo eso. No. Yo le llegué a decir a ese hermano, a ese amigo, ¿sabes qué? Si Hitler se hubiese arrepentido, aunque suene rarísimo lo que voy a decir, y hubiese aceptado a Cristo Jesús como su Salvador, ese estuviera en el reino de los cielos cuando Cristo Jesús regrese por segunda vez. Estuviese resucitado. Te voy a decir más. Dice que Nerón le sacó las entrañas a su madre de tan bárbaro que era. Si ese hombre se hubiese arrepentido, porque no hay registro de que eso sucedió, por el corazón, de hecho, el profeta de los siglos dice que él será de los que se levantarán después del milenio. No sé si usted lo ha leído, pero él será de los que, con otros más, de que se levantarán después del milenio para tomar la ciudad que ha descendido del cielo. Si ese hombre que se ve tan mal, pero que no pasó, se hubiese arrepentido, también hubiese tenido perdón. ¿Cuántos, no importando lo que han hecho, han entendido el plan de salvación y han dicho: yo necesito a este sustituto, y lo aceptan, que es Cristo Jesús, y son perdonados? Su vida cambia. ¿Y qué mejor ejemplo que Pablo?
situación, como decía que Pablo, y la semana que Pablo los arrastraba, ¿qué no hizo Pablo con toda esa gente? Y cuando usted mira y lee la historia de Pablo, Pablo se encuentra con Jesús, con el sustituto, ¿y qué pasa? Tú me estás persiguiendo a mí, Pablo. No es al cristiano, no es al hombre, es a mí, porque ellos me representan a mí. Y después vemos a un Pablo, o leemos de un Pablo, que no vamos a ser mujer, diciendo, ya no vivo yo, mas vive en Cristo. Qué poderoso está eso. Pablo entendió lo que es la sustitución, pero Jesús no se quedó solamente como sustituto y como cordero. Cristo Jesús también hace una obra muy importante que se lee en Hebreos 8 del 1 al 2. Vamos allá. Es una obra especial que Jesús hace en este momento por cada uno de nosotros. Amén. Hebreos 8, 1 y 2. Ahora bien, dice Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Y qué hacía el sumo sacerdote? Representaba al pueblo ante Dios. ¿Y qué hace Cristo Jesús ahora? Representa a la humanidad ante Dios, el pueblo ante Dios, diciendo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad, ¿dónde? En los cielos. Y por eso es que estamos hablando de un santuario celestial, porque esto está todo sucediendo, ¿dónde? En el cielo. Y dice el versículo 2, Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y no el hombre. Eso, si usted quiere confirmarlo, se encuentra también en Salmo 110, versículo 1, donde dice, allí el salmista David, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cristo Jesús está entonces, ¿dónde ahora? En el santuario celestial, a la diestra del Padre, como sumo sacerdote nuestro, en representación nuestra. Qué privilegio, hermano querido. Usted no tiene a un sumo sacerdote como los terrenales que habían acá, que tenían que ofrecer un sacrificio cada vez que iban frente al Padre, frente a la presencia de Dios. Tienes a uno que es perfecto y que está constantemente disponible para ti 24/7, no importa en el momento que tú clames o que tú pidas. Su labor es esa. Mire, por ejemplo, cuando el animal moría, el pecador podía irse después que el animal moría, cuando lo llevaba para sacrificio, porque ya había sido perdonado. Pero ¿qué pasaba? El rito continuaba, no terminaba ahí. El rito continuaba. El sacerdote todavía tenía que administrar la sangre del animal, mientras que el pecador ya iba de camino a su caseta, allá en el desierto. El sacerdote tenía que continuar ministrando y trabajando con el proceso de la sangre. De igual manera, miren qué precioso, la muerte de Jesús en la cruz nos asegura el perdón de nuestros pecados. Amén. Sin embargo, la obra de Jesús a nuestro favor no acabó allí. Continúa. Sigue haciendo uso, en el sentido de su sacrificio, de la sangre derramada a favor nuestro. Y eso es poderoso. Miren lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual puede también, quien es nuestro sumo sacerdote, salvar perpetuamente. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. A los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por nosotros, por ellos. Amén. Gloria a Dios por eso. Oigan, ¿verdad que el plan de salvación es tan bello?
Y ahora yo entiendo, o lo he entendido antes, pero ahora como que lo estoy asimilando un poco mejor. En el sentido de que cómo es que algo tan delicioso, tan rico, nosotros no lo compartamos, no lo queramos compartir. Intercede todos los días. ¿Perdón? Intercede todos los días. Todos los días. Eso es todos los días. Pero el ser humano usualmente, y esto le pasó al pueblo de Israel, el evangelio que ellos recibieron y todo lo que pasaba, no era para ellos nada más. ¿Para quién era? Para el mundo. Y se quedaron con él. Y nosotros no podemos quedarnos con este evangelio precioso. Tenemos y debemos compartirlo con otros para que también reciban un beneficio. Y precisamente eso es lo que estamos haciendo. Y en algún momento dado en esta madre iglesia vamos a ver los resultados de lo que Dios está haciendo. No solamente es aquel sacerdote, sino también dice Hebreos 9:24. Miren qué lindo. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. No fue el que hizo Moisés con todo el pueblo de Israel, con aquellos que fueron elegidos. Figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Por quién se presenta Cristo Jesús? Por ti. Por eso es que cuando hablamos del sacrificio de Cristo Jesús, lo podemos mirar como algo personal, porque es por mí que Él intercede. No es por un grupo de personas, porque cada uno es tratado como individuo, porque cada uno necesita la salvación y cada uno se acerca a Dios para recibir esa salvación. Nosotros no decimos, ok, necesito 10 más para entonces ir ante el Padre. Nosotros no hacemos eso como cuando hacen una gira que necesitan llegar a una guagua. Cada uno va según su necesidad. Pero la realidad es que todos tenemos necesidad de Cristo. Amén. Todos la tenemos. Todos tenemos la necesidad de Cristo. Porque sin la sangre de Cristo no podemos llegar. Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué dice la palabra? No hay remisión, no hay perdón. Así que básicamente lo que vemos aquí es que Cristo Jesús se intercede ante Dios por nosotros. Eso es lo que se está leyendo aquí, en ese capítulo. Vamos a 1 Timoteo 2, 5 al 6. Lo interesante es que Cristo Jesús, para que usted vea este versículo, Cristo Jesús es el único ser humano que puede presentarse ante Dios exento de todo pecado. Enoc está allá, Moisés está allá, pero quien se puede presentar al Padre, ¿quién es? Jesucristo. Él es el que se puede presentar. Porque Él no solamente es víctima, sino también mediador. Y es sacrificio y también es sacerdote. Muy interesante. 1 Timoteo 2, 5 al 6. Déjenme buscarlo aquí rapidito. Continuamos leyendo como dice. Dice allí el apóstol: pues hay un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Un solo mediador. ¿Cuántos hay? Entonces pregunto, ¿cómo es que algunos pueden pensar que son 100, que son 25, que son 3, que son 100, 40, o que son, no hay ninguno? Cuando el apóstol está diciendo claramente, pues hay un solo Dios, y ese Dios, para nosotros llegar a Él, necesitamos un mediador, y ese mediador, dice el apóstol aquí, entre Dios y los hombres, ¿quién es? Jesucristo, hombre. Él es el único hombre que puede estar ante la presencia de Dios. Gloria a Dios por eso. Y miren ahora el versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate de ¿cuántos? De todos. De todos. De lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Gloria a Dios por eso. Amén. Cristo Jesús se ha dado
a tiempo por nosotros. Y yo quiero decirte que todavía estás a tiempo para acercarse también a Jesús y entregarte a Jesús. Amén. Pero ¿sabes qué? El tiempo termina pronto. No sabemos el día y la hora, pero el tiempo termina. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús sigue el proceso que se hacía en el santuario terrenal y ahora en el santuario celestial. En un momento dado, hay un macho cabrío que hay que poner en las manos y pasarle todos los pecados del mundo, del pueblo, de lo que se salva. Y ese macho cabrío que representaba aquí, a Azazel. Y había otro que se hacía el sacrificio, ese representaba a Jesucristo como sacrificio por nosotros. Pero el otro que tenía que llevar la culpa al final de todo el proceso era el que se enviaba al desierto. Significa que ya pronto no va a haber intercesión, ya el sacerdote no estará en el lugar santísimo más. Él va a salir. Y cuando él salga, ¿quién va a mediar por nosotros? No habrá. Y no es que él no quiera hacerlo, es que él quiere venir a buscar a aquellos que sí aceptaron ese precioso plan de salvación y aceptaron su sacrificio para que él pudiese ser su sustituto. Y si no aceptamos ahora el sustituto, significa entonces que en el tiempo final estaremos sin sustituto. Y sin el sustituto podremos entrar al reino de los cielos. Porque como es mi justicia, como trapo de inmundicia, dice el profeta. Y yo como nací, ¿cómo salí a este mundo del vientre de mi madre? Con la inclinación al pecado. Y llorando. De eso sabe Edith, que escuchó la más reciente que he escuchado. Y felicitamos a Cecilia y a Kike, ¿verdad? Y a Cristina, perdón, por esa hermosa criatura que pudimos ver una foto de ella. Pero nosotros necesitamos a alguien, y ese alguien se conoce como Jesucristo. Termino con esta cita de la historia de redención. El sacerdote que en el lugar santo dirigía sus plegarias por fe hacia el propiciatorio, que no podía ver, representa al pueblo de Dios que dirige sus plegarias a Cristo, quien se encuentra frente al propiciatorio del santuario celestial. No puede ver a su mediador con sus ojos naturales, porque esto es algo espiritual del que estamos hablando, pero mediante el ojo de la fe puede ver a Cristo frente al propiciatorio y le dirige sus oraciones. Por eso es que nosotros oramos hoy aquí, confiando en que se nos va a escuchar y que podemos dirigir muy bien esas oraciones hacia Él. Y termina la cita diciendo, la página 158 de la historia de la redención, y con seguridad suplica los beneficios de su obra mediadora. ¿Con qué? Con seguridad. Tú y yo podemos ir seguros ante Cristo. Amén. ¿Y cuál es la promesa? Que nos ha de perdonar. Amén. Que nos ha de escuchar. De que ha de ser nuestro mediador. No importa lo que haya pasado. Abogado tenemos para con Dios. Amén. A Jesucristo. Amén. Te invito a que aceptes a ese sacrificio tan especial, a ese ser tan poderoso que reina y que reinará por siempre y que ha sido y ha salido victorioso ante todo el proceso del plan de salvación y finalmente lo veremos cara a cara como Él ha prometido y nos dice Apocalipsis 1. Aquí Él viene en la nube y ¿cuántos solo lo verán? Todo ojo. Te invito ahora. Querido Padre, gracias. Gracias por Jesucristo. Un ser tan especial. Un ser que junto a ti, que el concilio del cielo, vieron muy bien el poder cumplir con ese plan tan poderoso y majestuoso. Gracias porque tu amor llevó a este acto tan especial de entregar a tu Hijo por nosotros.
Y gracias porque no queriendo estar lejos de nosotros, sino estar cerca de nosotros, Jesús acepta hacer este sacrificio y ahora podemos ser reconciliados contigo. Ahora podemos tener un mediador, un abogado que esté intercediendo por nosotros hasta el día en que Él salga del lugar santísimo y venga a buscar a su pueblo. Amén. Bendice a aquel amigo que está sintonizando ahora, escuchando, y quizás siente su corazón abrir ese espacio especial para ti. Bendícelo, ayúdalo y abrázalo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Pasen muy buenas noches. Amén.